Me llamo Ángela Robles, y el día en que compré la vieja hacienda por $5, pensé que estaba aceptando una broma cruel del destino, sin imaginar que en realidad estaba firmando un pacto silencioso con algo que llevaba décadas esperando a que alguien como yo cruzara ese portón oxidado. Antes de seguir, dime algo y respóndeme en tu cabeza mientras escuchas esta historia, porque esa pregunta marcará todo lo que viene después. ¿Alguna vez has sentido que una oportunidad demasiado barata escondía un precio que no se paga con dinero, sino con la vida misma? Había enviudado hacía casi 2 años, aunque el tiempo desde la muerte de Tomás se me había hecho una masa amorfa de días grises, noches largas y silencios que pesaban más que cualquier grito. Tomás había sido un hombre grande en todos los sentidos, grande de cuerpo, grande de carácter y grande de sueños. Y cuando murió de aquel infarto fulminante en una carretera secundaria de Castilla, yo sentí que el mundo se encogía hasta volverse irrespirable. Nos habíamos conocido jóvenes, cuando yo aún creía que el futuro era una línea recta y no un laberinto lleno de trampas, y juntos habíamos levantado una vida sencilla, honesta, sin lujos, pero con la tranquilidad que da saber que no le debes nada a nadie. Tras su muerte, los ahorros se fueron diluyendo como agua entre los dedos. El alquiler del piso empezó a convertirse en una amenaza constante y las miradas de lástima de los vecinos se volvieron más insoportables que la soledad misma. Yo era una viuda grande, no solo porque mi cuerpo siempre había sido imponente, sino porque mi presencia ocupaba espacio, y en un mundo que prefiere mujeres pequeñas, silenciosas y dóciles, eso se convierte en un problema. Había trabajado toda mi vida en lo que saliera, limpiando, cargando, cocinando, cuidando ancianos, porque nunca tuve miedo al esfuerzo, pero el esfuerzo ya no bastaba cuando el dinero desaparece y la dignidad se vuelve un lujo. Fue entonces cuando apareció la hacienda. No llegó como llegan las oportunidades normales, a través de anuncios bien escritos o recomendaciones amables, sino como un susurro incómodo en la boca de un funcionario cansado, uno de esos hombres que ya no se sorprenden de nada porque han visto demasiado. Yo había ido al ayuntamiento a preguntar por ayudas sociales, por algo que me permitiera no acabar durmiendo en mi coche, y aquel hombre, sin mirarme a los ojos, me dijo que existía una propiedad abandonada, una hacienda enorme a las afueras del pueblo, que llevaba años sin dueño oficial, años sin que nadie reclamara impuestos, años sin que nadie quisiera ni siquiera mencionarla. Dijo que el papeleo era complicado, que legalmente pertenecía al municipio, pero que el ayuntamiento estaba dispuesto a quitársela de encima por una cantidad simbólica, $5, porque nadie quería asumir la responsabilidad de lo que allí pasara después. Lo dijo rápido, como quien lanza una piedra y esconde la mano, y luego añadió algo que se me quedó clavado en el pecho como una astilla. Esa hacienda no es para cualquiera. No pregunté más de lo necesario, porque cuando no tienes nada, el miedo pierde autoridad sobre ti. Firmé documentos sin entenderlos del todo. Escuché advertencias vagas, palabras como deterioro, ruina, mala fama, pero nada de eso me asustó más que la idea de volver a dormir en el coche con el frío calándome los huesos. $5 era todo lo que me separaba de un techo propio, y pagué esa cantidad con manos firmes, como si estuviera sellando una promesa conmigo misma. El primer día que llegué a la hacienda, el cielo estaba cubierto de nubes bajas, de esas que parecen aplastar el paisaje y silenciar hasta a los pájaros. El camino de tierra se extendía serpenteante entre campos abandonados, y cuanto más avanzaba, más tenía la sensación de que el mundo moderno quedaba atrás, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible a mis espaldas. El portón principal estaba torcido, cubierto de óxido y maleza, y cuando lo empujé con todas mis fuerzas, el chirrido metálico resonó en el aire como un lamento antiguo. La hacienda era gigantesca, desproporcionada para una sola persona, con muros de piedra gruesa, ventanas altas y un patio central que parecía un corazón detenido. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración rebotando contra las paredes, y por un instante dudé, no porque sintiera miedo, sino porque sentí algo peor, una especie de reconocimiento, como si aquel lugar me estuviera observando y evaluando. Dentro olía a humedad, a madera vieja y a recuerdos que no eran míos, y cada paso levantaba polvo que danzaba en la luz que se colaba por las rendijas. Caminé despacio,
recorriendo estancias enormes, habitaciones vacías, pasillos interminables, y en cada rincón tenía la sensación de que alguien había salido hacía poco, aunque sabía que aquello llevaba años abandonado. En una de las paredes del comedor principal encontré marcas profundas, como arañazos antiguos, y aunque intenté convencerme de que eran solo grietas mal hechas, mi estómago se encogió de una forma que no supe explicar. Los vecinos del pueblo no tardaron en enterarse de que alguien había comprado la hacienda, y sus reacciones fueron una mezcla incómoda de curiosidad y rechazo. Nadie quiso ayudarme a limpiar, nadie quiso acompañarme a ver el estado del tejado, nadie quiso siquiera cruzar el portón. Algunos me miraban como si estuviera loca, otros como si fuera una pobre ingenua condenada a un final triste, y hubo quienes directamente me pidieron que no volviera a mencionar ese lugar en voz alta. Una anciana, la más vieja del pueblo, me detuvo un día en la plaza y me dijo, sin rodeos y sin alzar la voz, que esa hacienda no se vendía, se heredaba a la fuerza, y que cada persona que intentó quedarse allí terminó marchándose rota o desaparecida. Sus palabras no tenían dramatismo, no buscaban asustarme, y precisamente por eso me helaron la sangre. Le pregunté qué había pasado exactamente, pero ella negó con la cabeza y me dijo que hay historias que no se cuentan porque al nombrarlas vuelven a despertar. Esa primera noche dormí dentro de la hacienda, sobre un colchón viejo que había traído en la furgoneta, rodeada de sombras que parecían moverse aunque yo cerrara los ojos. No escuché gritos ni lamentos, no vi figuras extrañas, pero sentí algo constante, una presión invisible, como si el aire mismo pesara más dentro de aquellos muros. Me desperté varias veces empapada en sudor, con la sensación de que alguien estaba de pie junto a mí, observándome en silencio, esperando algo que yo aún no comprendía. A la mañana siguiente encontré huellas en el patio central, huellas grandes, profundas, imposibles de atribuir a animales comunes, y aunque intenté borrar esas marcas con agua y una escoba, volvían a aparecer al cabo de unas horas, como si la tierra se negara a olvidar. Fue entonces cuando comprendí que aquella compra por $5 no había sido un acto de suerte, sino una invitación, y que la hacienda no me pertenecía realmente, sino que me había aceptado, al menos de momento. Y mientras me apoyaba en una de las columnas de piedra, observando cómo el sol luchaba por entrar en ese lugar condenado, sentí por primera vez una certeza aterradora y clara, una certeza que aún hoy me persigue cuando cierro los ojos. Yo no estaba sola allí, y lo que me esperaba no tenía prisa, porque llevaba muchos años aguardando a alguien que no tuviera nada que perder. Dime ahora, ¿todo lo que has escuchado hasta aquí te gusta y te atrapa, o hay algo que quisieras cambiar antes de seguir? En la segunda parte te contaré qué ocurrió cuando decidí investigar el pasado de la hacienda, qué descubrí en los registros olvidados del pueblo, y por qué, desde ese momento, alguien empezó a vigilarme incluso fuera de esos muros, dejando claro que comprar la hacienda fue solo el principio, y no el error más grande que estaba a punto de cometer. A la mañana siguiente desperté con el cuerpo pesado, como si hubiera pasado la noche cargando sacos de piedra sobre la espalda, y durante varios segundos no recordé dónde estaba. Solo cuando abrí los ojos y vi el techo alto, agrietado y cubierto de telarañas antiguas, la realidad volvió a caer sobre mí con la misma fuerza que una ola helada. La hacienda, mi hacienda, o al menos eso decían los papeles que llevaba doblados en el bolsillo de mi chaqueta. El silencio era tan absoluto que resultaba antinatural, como si incluso los insectos hubieran decidido guardar distancia de aquel lugar. Me incorporé lentamente, escuchando cómo mis huesos crujían, y fue entonces cuando noté el primer detalle inquietante de la mañana. El colchón no estaba donde lo había dejado. Durante la noche lo había colocado contra la pared norte del salón pequeño, lejos de las ventanas, pero ahora estaba girado, apuntando directamente hacia la puerta interior que conducía al ala más antigua de la hacienda, una zona que yo no había explorado todavía. Intenté convencerme de que lo había movido yo misma medio dormida, aunque sabía que eso no tenía sentido, porque para desplazarlo habría necesitado fuerza y plena conciencia. Me levanté, recorrí la estancia y comprobé que la puerta del ala antigua estaba entreabierta, apenas unos centímetros, lo suficiente para dejar pasar una corriente de aire frío que olía a tierra mojada y a algo más, algo rancio, como metal viejo y madera podrida.
Decidí que no podía seguir ignorando ese lugar si pretendía quedarme allí. La necesidad siempre ha sido más fuerte que el miedo, y yo necesitaba saber dónde me había metido. Tomé una linterna, una barra de hierro que encontré apoyada contra una pared, y avancé despacio, empujando la puerta con la punta del pie. El sonido que hizo al abrirse no fue un simple chirrido, sino un gemido prolongado, casi humano, que me erizó la piel desde la nuca hasta los tobillos. El ala antigua parecía pertenecer a otra época y a otro mundo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados directamente en la piedra, marcas irregulares que no se parecían a ningún adorno religioso que yo hubiera visto antes. Había figuras retorcidas, círculos incompletos, líneas profundas que parecían hechas con rabia y desesperación. Pasé los dedos por una de ellas y sentí un escalofrío inmediato, como si la piedra conservara una temperatura antinatural, más fría que el resto del edificio. En una de las habitaciones encontré muebles cubiertos por sábanas amarillentas, y al retirarlas, descubrí sillas atadas entre sí con cadenas oxidadas, una mesa central con profundas marcas de golpes y el suelo manchado de algo oscuro que no quise analizar demasiado. No creía en rituales ni en supersticiones, pero aquel lugar no necesitaba historias para resultar perturbador, porque la violencia se respiraba en el aire, impregnada en cada rincón. Decidí salir al pueblo ese mismo día para buscar respuestas, porque era evidente que nadie compra una hacienda por $5 sin que haya algo muy mal detrás. En el archivo municipal me miraron con una mezcla de sorpresa y alarma cuando dije mi nombre y mencioné la propiedad. La mujer que atendía, una funcionaria de rostro cansado, se quedó inmóvil durante varios segundos antes de levantarse sin decir palabra y desaparecer por una puerta trasera. Regresó acompañada de un hombre mayor, con gafas gruesas y manos temblorosas, que revisó mis documentos una y otra vez como si esperara encontrar un error que lo salvara de seguir adelante. Me explicó, con voz baja y medidas palabras, que la hacienda había pertenecido a una familia poderosa hacía más de medio siglo, una familia que había controlado tierras, dinero y personas sin rendir cuentas a nadie. Los últimos dueños oficiales habían desaparecido en circunstancias nunca aclaradas, y después de eso, nadie volvió a reclamar la propiedad. Le pregunté por las muertes, por los rumores, por las historias que el pueblo parecía evitar, y el hombre me respondió que no había registros oficiales de asesinatos, pero sí de incendios inexplicables, desapariciones repentinas, denuncias retiradas y testimonios que nunca llegaron a juicio. La hacienda, según él, había sido el centro de algo que el pueblo decidió enterrar para poder seguir viviendo. Cuando salí del ayuntamiento sentí que alguien me observaba. No fue una sensación vaga, sino una certeza sólida que me obligó a girar la cabeza. Vi a un hombre apoyado contra una pared, fumando, con la mirada fija en mí. No sonrió, ni intentó ocultarse cuando nuestras miradas se cruzaron, y eso fue lo que más me inquietó. Me siguió con la vista hasta que doblé la esquina, y su presencia me acompañó todo el camino de regreso a la hacienda, como una sombra que no se despega. Esa noche, al cerrar el portón, encontré algo nuevo colgado de una de las rejas. Era un objeto pequeño, envuelto en tela vieja, atado con una cuerda gastada. Al desenvolverlo descubrí una llave antigua, pesada, con símbolos similares a los que había visto tallados en la piedra del ala antigua. No había ninguna nota, ninguna explicación, solo esa llave, como si alguien me estuviera invitando a abrir algo que llevaba años cerrado. Mientras sostenía la llave en la mano, sentí de nuevo esa presión en el aire, esa sensación de que la hacienda estaba despierta, atenta, y que cada paso que daba me acercaba más a una verdad que quizá no estaba preparada para soportar. Porque ya no se trataba solo de sobrevivir bajo un techo barato, sino de entender qué precio real exigía ese lugar a quienes se atrevían a llamarlo hogar. La llave no salió de mi mano en toda la noche. Incluso cuando intenté dormir, me descubrí apretándola con tanta fuerza que al amanecer tenía la marca del metal grabada en la palma. No fue un gesto consciente, sino una reacción instintiva, como si una parte de mí supiera que soltarla significaba perder la única ventaja que tenía frente a aquello que habitaba la hacienda desde mucho antes de mi llegada. El silencio nocturno se volvió más espeso que nunca, interrumpido solo por crujidos lejanos y golpes sordos que parecían venir de debajo del suelo.
como si alguien caminara lentamente bajo mis pies, midiendo cada paso. Cuando salió el sol, decidí seguir la única opción que me quedaba, porque ignorar la llave era aceptar vivir con miedo, y yo ya había vivido suficiente tiempo así. Recordé una trampilla oxidada que había visto el día anterior en el ala antigua, casi oculta bajo una alfombra podrida y restos de madera. Bajé con la linterna, la barra de hierro, y el corazón golpeándome el pecho con una violencia que me hacía difícil respirar. La trampilla estaba cerrada con una cerradura idéntica a la forma de la llave, como si ambas hubieran esperado décadas para reencontrarse. Al introducir la llave, sentí una resistencia breve y luego un clic profundo, definitivo, un sonido que no se parece a abrir una puerta, sino a sellar una decisión. La trampilla se abrió revelando una escalera de piedra que descendía hacia una oscuridad densa, casi líquida. El aire que subió desde allí era frío y húmedo, cargado de un olor antiguo, una mezcla de moho, hierro y algo orgánico que me revolvió el estómago. Dudé solo un instante, porque quedarse arriba ya no era una opción segura, y comencé a bajar despacio, apoyando cada pie con cuidado. El sótano era mucho más grande de lo que imaginaba, una red de pasillos y cámaras excavadas directamente en la tierra, reforzadas con muros de piedra que parecían más antiguos que la propia hacienda. En las paredes encontré más símbolos, esta vez acompañados de nombres tallados con violencia, nombres repetidos una y otra vez, como si alguien hubiera querido asegurarse de que jamás fueran olvidados. Algunos estaban parcialmente borrados, otros atravesados por marcas profundas, como si hubieran intentado destruirlos sin conseguirlo del todo. En una de las salas centrales descubrí algo que me hizo comprender por qué nadie quiso nunca esa propiedad. Había grilletes incrustados en las paredes, cadenas gruesas, mesas inclinadas con ranuras para drenar líquidos y restos de velas derretidas mezcladas con cera negra. No era un lugar de trabajo ni de castigo común. Era un espacio diseñado para quebrar personas, para hacerlas desaparecer sin dejar rastro. Sentí náuseas, rabia y una tristeza profunda, porque aquel lugar no solo estaba abandonado, estaba saturado de sufrimiento. Mientras avanzaba, escuché pasos detrás de mí. Me giré de inmediato, levantando la barra de hierro, pero no había nadie. Sin embargo, las huellas frescas en el polvo del suelo confirmaban que no estaba sola. Eran huellas grandes, descalzas, humanas, y se detenían a escasos centímetros de donde yo me encontraba. En ese momento entendí que lo que habitaba allí no siempre necesitaba mostrarse para hacerse sentir. De regreso a la superficie, encontré la puerta principal abierta. El portón que yo había cerrado con cadenas estaba forzado, y en el patio central había varias personas esperándome. Eran hombres del pueblo, agricultores, comerciantes, gente que me había ignorado o evitado hasta ese momento. Sus miradas no mostraban sorpresa ni miedo, sino una mezcla de expectativa y hostilidad mal contenida. Uno de ellos dio un paso al frente y me dijo que la hacienda no me pertenecía, que nunca lo había hecho, y que había cosas allí abajo que no debían ser despertadas. Les respondí que la hacienda era legalmente mía y que no pensaba irme, porque no tenía a dónde volver. Sus rostros se endurecieron, y fue entonces cuando comprendí que el verdadero peligro no estaba solo en los muros antiguos, sino en la gente que había aprendido a convivir con su oscuridad a cambio de silencio y conveniencia. Me advirtieron que, si seguía escarbando en el pasado, nadie acudiría en mi ayuda cuando algo saliera mal. Esa noche, mientras cerraba cada puerta y cada ventana, comprendí que la hacienda no solo ocultaba secretos, sino que estaba protegida por un pacto no escrito, un acuerdo silencioso entre el lugar y el pueblo. Y yo, una viuda grande sin nada que perder, había roto ese equilibrio sin quererlo, despertando fuerzas que no distinguen entre culpables e inocentes. La mañana siguiente comenzó con un golpe seco contra una de las ventanas del ala oeste, un sonido tan fuerte y repentino que me arrancó del sueño como si alguien me hubiera empujado al vacío. Me levanté de un salto, con el corazón desbocado y los músculos tensos, convencida de que los hombres del pueblo habían regresado para cumplir su amenaza. Pero cuando miré al exterior, no vi a nadie, solo una piedra grande, aún húmeda por el rocío, apoyada contra el marco de la ventana rota. No había mensaje, no había advertencia escrita,
solo una señal clara de que ya no estaba bajo una simple observación distante, sino dentro de un juego de intimidación que no había elegido. Barrí los cristales con manos temblorosas y sentí algo aún más inquietante que el miedo, una ira profunda, silenciosa, que me calentó el pecho y me enderezó la espalda. Había pasado demasiados años siendo desplazada, ignorada y empujada hacia los márgenes como para permitir que ahora, cuando por fin tenía un lugar propio, me expulsaran mediante amenazas veladas. Aquella hacienda me había aceptado, o al menos así lo sentía, y no pensaba abandonarla sin comprender por qué. Decidí revisar las cosas de Tomás, que aún guardaba en una vieja maleta, objetos que no había tenido fuerzas para tocar desde su muerte. Fotografías, papeles, una libreta de tapas negras que siempre llevaba consigo cuando viajaba por trabajo. Al abrirla, sentí una punzada en el estómago, porque reconocí inmediatamente los símbolos dibujados en varias páginas, los mismos que había visto tallados en las paredes del ala antigua y en la llave que había aparecido colgada en el portón. Tomás los había copiado con cuidado obsesivo, anotando fechas, nombres de pueblos cercanos y referencias a la hacienda. Mi respiración se volvió irregular mientras leía, porque aquellas notas no eran simples curiosidades. Tomás había estado investigando la hacienda mucho antes de morir. Había hablado con gente del pueblo, había visitado el archivo municipal y había hecho preguntas que nadie quería responder. En una de las últimas páginas encontré una frase escrita con una caligrafía temblorosa que no reconocí como suya, una frase que me heló la sangre. Si algo me pasa, no dejes que entierren la verdad aquí. En ese momento comprendí que su muerte no había sido un accidente aislado en una carretera secundaria. Demasiadas piezas encajaban de repente, formando una imagen que me daba vértigo. Tomás había muerto poco después de su última visita a esta zona, y yo, sin saberlo, había terminado comprando el mismo lugar que él había estado intentando desentrañar. La coincidencia era demasiado cruel y demasiado precisa para ser ignorada. Al caer la tarde, regresaron los hombres del pueblo, esta vez sin esconderse. Llegaron en 2 vehículos viejos y se detuvieron frente al portón como si fueran los dueños legítimos del lugar. El mismo hombre que había hablado la vez anterior se adelantó y me dijo que sabía quién era mi marido, que sabía lo que había estado haciendo y que yo estaba repitiendo sus errores. Su tono no era de amenaza directa, sino de advertencia cansada, como quien habla desde la experiencia de haber visto demasiadas desgracias. Le pregunté qué le había pasado realmente a Tomás, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Bajaron la mirada, se removieron incómodos, y uno de ellos murmuró que algunas verdades no traen justicia, solo más muertos. Me dijeron que el pasado de la hacienda estaba manchado de sangre, pero que removerlo solo despertaría aquello que había sido contenido a duras penas durante décadas. Esa noche, la hacienda reaccionó. No fue una impresión ni una sugestión. Fue un cambio tangible en el ambiente. Las puertas se cerraron solas con golpes secos. El viento recorrió los pasillos como un animal enfurecido y los símbolos tallados en la piedra parecieron oscurecerse, como si se hubieran humedecido con algo invisible. Escuché voces lejanas, susurros superpuestos que pronunciaban nombres, algunos de los cuales había leído en la libreta de Tomás. Me refugié en una de las habitaciones interiores, abrazando la maleta contra el pecho, mientras comprendía que mi marido había muerto por acercarse demasiado a una verdad que el pueblo y la hacienda compartían en silencio. Y ahora esa verdad me estaba reclamando, no como castigo, sino como herencia, porque yo había cruzado el umbral, había aceptado la llave y había despertado recuerdos que no distinguen entre quien busca justicia y quien solo intenta sobrevivir. Cuando finalmente el ruido cesó, me quedé sentada en la oscuridad, con una certeza clara y aterradora. Tomás no me había dejado sola por casualidad, y la hacienda no me había aceptado por necesidad. Ambos me habían elegido, porque yo era lo suficientemente grande, por fuera y por dentro, para cargar con un peso que estaba a punto de revelarse por completo. Los nombres escritos en la libreta de Tomás no me dejaban en paz. No eran simples anotaciones al azar, sino una lista cuidadosamente ordenada, separada por fechas y símbolos que yo ya había aprendido a reconocer. Pasé horas sentada en la mesa grande de la cocina, con una vela encendida y las páginas abiertas frente a mí,
leyendo una y otra vez cada palabra, como si al repetirlas pudiera arrancarles el sentido que se me escapaba. Algunos nombres aparecían tachados con violencia, otros rodeados de círculos incompletos, y unos pocos estaban subrayados varias veces, como si Tomás hubiera querido asegurarse de no olvidarlos jamás. Decidí regresar al pueblo, aun sabiendo que cada paso que daba en esa dirección me exponía a miradas hostiles y silencios incómodos. Entré en la iglesia, el único lugar donde la gente todavía parecía reunirse sin miedo, y me senté en uno de los bancos del fondo. El párroco, un hombre delgado y envejecido antes de tiempo, me observó durante un largo rato antes de acercarse. No necesitó que yo explicara nada, porque al mencionar la hacienda y mostrarle uno de los nombres escritos en la libreta, su rostro perdió color y sus manos comenzaron a temblar. Me contó que, décadas atrás, la hacienda había sido el centro de un pacto oscuro entre los antiguos dueños y varias familias influyentes del pueblo. Un acuerdo que prometía prosperidad, cosechas abundantes y protección, a cambio de algo que nunca se mencionaba en voz alta. Personas desaparecían, acusadas de delitos menores o simplemente señaladas como problemáticas, y nadie hacía preguntas. La hacienda absorbía esos silencios, esas ausencias, convirtiéndose en un lugar donde el sufrimiento era moneda de cambio. Los nombres de la libreta eran los de quienes habían pagado el precio más alto, víctimas y cómplices mezclados en una misma historia de cobardía y ambición. Tomás había descubierto que algunos de los hombres que ahora me amenazaban eran descendientes directos de quienes firmaron ese pacto, y que la hacienda no solo guardaba recuerdos, sino una presencia que se alimentaba de la culpa acumulada generación tras generación. Al regresar a la hacienda, sentí que el ambiente era diferente, como si el lugar hubiera percibido que yo estaba cada vez más cerca de la verdad. Los pasillos parecían más estrechos, las sombras más densas, y cada sonido se amplificaba de forma antinatural. Bajé de nuevo al sótano, impulsada por una mezcla de determinación y rabia, y al hacerlo escuché claramente un murmullo colectivo, voces superpuestas que pronunciaban los nombres de la libreta, pidiéndome algo que aún no entendía del todo. En una de las cámaras más profundas encontré un muro falso, cubierto por piedras mal colocadas. Al derribarlo con la barra de hierro, descubrí una sala pequeña donde el aire era casi irrespirable. En el centro había un círculo marcado en el suelo, rodeado de objetos personales, zapatos, anillos, relojes, todos ellos pertenecientes a personas que nunca salieron de allí. Sentí lágrimas correr por mi rostro, no solo por ellos, sino por Tomás, que había estado tan cerca de descubrirlo todo y había pagado con su vida. Fue entonces cuando comprendí la magnitud del pacto. La hacienda no retenía a las almas por crueldad, sino por un acuerdo sellado con sangre y silencio. Para romperlo, alguien debía enfrentar la verdad y asumir las consecuencias, cargar con el peso de todas esas historias enterradas. Y yo, sin buscarlo, me había convertido en la única persona dispuesta a hacerlo, porque ya no tenía nada que perder. Al salir del sótano, encontré el portón principal abierto de par en par, y frente a él, al mismo hombre que había liderado las amenazas. Su mirada no era desafiante, sino cansada, derrotada. Me dijo que Tomás había muerto porque se negó a aceptar el pacto, porque quiso denunciar lo que había descubierto. Y ahora yo estaba repitiendo su camino, acercándome a un punto del que no habría regreso. Mientras lo escuchaba, sentí algo moverse bajo mis pies, una vibración profunda que recorrió toda la hacienda, como si el lugar mismo reaccionara a esa confesión. Supe entonces que el tiempo se estaba acabando, que pronto tendría que elegir entre huir y salvar mi vida o quedarme y enfrentar aquello que llevaba décadas esperando justicia. La hacienda no habló con palabras, pero su exigencia se manifestó de una forma imposible de ignorar. Aquella noche, el suelo tembló con una fuerza que no podía atribuirse a nada natural. Las paredes crujieron como si estuvieran respirando, y el aire se volvió tan denso que cada inhalación quemaba los pulmones. No fue un estallido repentino, sino un pulso constante, rítmico, como el latido de un corazón antiguo, que por fin había despertado por completo. Comprendí entonces que el lugar no estaba simplemente embrujado, sino vivo de una manera retorcida, sostenido por el dolor acumulado de generaciones. Las voces regresaron, más claras que nunca,
ya no como susurros confusos, sino como un murmullo organizado que parecía rodearme desde todos los ángulos. No gritaban, no imploraban, exigían. Exigían que alguien asumiera el papel que durante décadas había sido evitado, el papel de testigo y de juez, de contenedor de una verdad que el pueblo había decidido sepultar para sobrevivir. La Hacienda quería liberarse, pero no sin cobrar el precio final. Esa misma noche soñé con Tomás, aunque el sueño tenía una claridad inquietante que lo hacía sentirse más real que cualquier recuerdo. Lo vi de pie en el patio central, con el rostro serio y cansado, mirándome como si supiera que el tiempo se nos había agotado. No intentó tocarme ni consolarme, solo me dijo que había cosas que no se pueden denunciar desde fuera, que hay verdades que necesitan a alguien dispuesto a quedarse dentro hasta el final. Cuando desperté, supe que aquel no había sido un sueño cualquiera, sino una despedida. Al amanecer, encontré una nueva marca en el suelo del patio, un círculo completo, perfectamente trazado, que no estaba allí el día anterior. En su interior había un objeto que reconocí de inmediato, el reloj de Tomás, aquel que llevaba el día de su muerte y que nunca fue encontrado entre sus pertenencias. Lo tomé con manos temblorosas, sintiendo una oleada de frío recorrerme el cuerpo, porque aquello significaba que la Hacienda no solo conocía mi pasado, sino que lo estaba utilizando para empujarme hacia una decisión inevitable. Bajé al sótano una vez más, guiada por una certeza amarga. En la sala del círculo encontré nuevas marcas en el suelo, símbolos completos que antes estaban incompletos, como si alguien hubiera terminado un trabajo que llevaba años detenido. Comprendí entonces qué era lo que el lugar exigía para romper el pacto. No quería más sangre derramada a escondidas, ni más desapariciones silenciosas. Quería un testimonio vivo, alguien que asumiera públicamente la verdad y obligara al pueblo a mirarla de frente, aunque eso significara destruirlo tal como lo conocían. La Hacienda me ofrecía un trato final, uno que no estaba escrito en ningún papel. Si yo revelaba todo, si obligaba a las familias implicadas a enfrentar su legado de culpa, las almas atrapadas podrían descansar y el lugar dejaría de reclamar víctimas. Pero a cambio, yo no saldría indemne. Me convertiría en el blanco de su odio, en la portadora de una historia que nadie quería escuchar, condenada a vivir marcada, vigilada, posiblemente perseguida hasta el final de mis días. Esa tarde regresaron los hombres del pueblo, esta vez con un tono más desesperado que amenazante. Sabían que algo estaba cambiando, que la Hacienda ya no obedecía al viejo pacto. Me suplicaron que me fuera, que dejara todo como estaba, prometiéndome dinero, ayuda, cualquier cosa que pidiera. Sus rostros reflejaban un miedo profundo, no al lugar, sino a la verdad que estaba a punto de salir a la luz. Los miré y sentí una calma extraña apoderarse de mí, una calma nacida del agotamiento y de la certeza. Les dije que no podía irme, porque hacerlo significaría repetir el mismo silencio que había matado a Tomás y a tantos otros antes que él. La Hacienda respondió a mis palabras con un nuevo temblor, más fuerte, más prolongado, como si aceptara mi decisión provisional. Esa noche comprendí que ya no se trataba de sobrevivir ni de tener un techo barato sobre mi cabeza. Se trataba de elegir qué tipo de persona iba a ser frente a una injusticia tan grande que había moldeado un pueblo entero. Y mientras me sentaba en la oscuridad, escuchando el latido profundo bajo el suelo, supe que la elección final estaba cerca, y que una vez hecha, no habría vuelta atrás. La decisión de hacer pública la verdad no llegó como un impulso heroico, sino como un cansancio profundo, que ya no me permitía seguir cargando sola con el peso de tantos silencios. Aquella mañana bajé al pueblo con la libreta de Tomás en el bolso y el reloj en el bolsillo del abrigo, consciente de que cada paso que daba me alejaba de cualquier posibilidad de volver a una vida tranquila. El aire estaba extraño, demasiado quieto, como si incluso el entorno supiera que algo estaba a punto de romperse. Entré en el bar de la plaza, el único lugar donde todavía se reunían hombres y mujeres de distintas familias, y pedí un café que apenas probé. Las conversaciones se apagaron poco a poco cuando me vieron, y ese silencio colectivo fue más elocuente que cualquier insulto. Saqué la libreta y comencé a leer en voz alta algunos nombres, contando lo que Tomás había descubierto, hablando del pacto, de las desapariciones, del sótano, de los objetos personales escondidos bajo tierra. No levanté la voz,
No acusé con rabia. Simplemente dije la verdad con una calma que incluso a mí me sorprendió. Las reacciones fueron inmediatas y violentas, aunque no todas se manifestaron de la misma forma. Algunos me llamaron mentirosa, otros me exigieron que me callara, y hubo quienes abandonaron el lugar con el rostro desencajado, como si hubieran visto un fantasma. Una mujer mayor rompió a llorar, gritando el nombre de su hermano desaparecido hacía décadas, y ese grito fue la primera grieta real en el muro de silencio que protegía al pueblo. El primer acto de traición no vino de un desconocido, sino de alguien que había fingido comprensión. El párroco, el mismo hombre que me había hablado del pacto, me pidió que lo acompañara a la sacristía para seguir hablando en privado. Allí, con la puerta cerrada, su tono cambió por completo. Me dijo que había ido demasiado lejos, que la verdad no siempre libera, que a veces destruye más de lo que repara. Antes de que pudiera responder, comprendí que había avisado a otros, porque escuché pasos apresurados y voces alteradas acercándose. Logré salir de la iglesia por una puerta lateral y regresé a la hacienda con una sensación de urgencia que me comprimía el pecho. Sabía que el pueblo no tardaría en reaccionar de forma más organizada y que yo ya no era solo una molestia, sino una amenaza directa. Cuando crucé el portón, la hacienda respondió como si hubiera estado esperándome. Las puertas se cerraron solas, las ventanas vibraron y el suelo volvió a latir bajo mis pies con una intensidad que casi me hizo caer. Esa noche, el fenómeno fue imposible de ocultar. Una vibración profunda recorrió el pueblo. Las luces parpadearon. Los animales comenzaron a agitarse y un sonido grave, parecido a un lamento colectivo, emergió desde la dirección de la hacienda. La gente salió a las calles presa del pánico, mirando hacia los campos, señalando, preguntando qué estaba pasando. La oscuridad que durante años habían mantenido a raya mediante el silencio estaba reclamando atención. En el interior de la hacienda, las voces se elevaron como nunca antes. Ya no pedían, ordenaban. Me mostraron imágenes que no eran sueños ni recuerdos propios, escenas del pasado donde personas eran llevadas al sótano, obligadas a participar en rituales que sellaban el pacto una y otra vez. Vi a hombres jóvenes, asustados, convertidos con el tiempo en verdugos para no volver a ser víctimas. Vi a mujeres obligadas a callar, a mirar hacia otro lado para proteger a sus hijos. Vi cómo el miedo se heredaba igual que la culpa. Comprendí entonces por qué la hacienda me había aceptado. No porque fuera fuerte solamente, sino porque no pertenecía a ese entramado de silencios heredados. Yo no tenía familia allí. No tenía nada que perder dentro de ese sistema, y por eso podía romperlo. Pero hacerlo significaba enfrentar no solo a los vivos, sino también a las consecuencias de liberar a los muertos. Al amanecer, el pueblo entero sabía que algo había cambiado para siempre. Y yo sabía que ya no me quedaba mucho tiempo para decidir cómo iba a terminar todo esto, porque el siguiente movimiento no dependería solo de mí, sino de una fuerza que llevaba décadas acumulando rabia y espera bajo la tierra. La noche llegó con un aire pesado, cargado de presagios que hacía tiempo no sentía. Cada paso que daba por los pasillos de la hacienda era acompañado por un crujido metálico, como si el edificio mismo respirara, observando y evaluando mis movimientos. Sabía que el pueblo no iba a quedarse de brazos cruzados. Los hombres y mujeres que habían guardado secretos durante generaciones ahora se sentían desafiados y querían recuperar el control. Lo que yo aún no sabía era quiénes actuarían primero y de qué forma. Cuando crucé el patio central, las luces de la hacienda se apagaron de repente. Un viento violento recorrió los corredores, levantando polvo, hojas secas y fragmentos de madera podrida que chocaban contra las paredes y los cristales. Intenté encender la linterna, pero su luz era débil, casi consumida, como si algo allí dentro absorbiera la energía de los objetos y las personas por igual. Fue entonces cuando escuché los primeros gritos del exterior. La gente del pueblo había llegado, cargando antorchas, palos y piedras, gritando mi nombre, mezclando ira con miedo, una combinación que raramente se ve y que siempre precede a la violencia. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres, alto y corpulento, saltó sobre la reja que rodea el patio, rompiendo un fragmento de metal oxidado y acercándose con paso firme. No estaba solo. Otros lo siguieron, formando un cerco que me impedía retroceder. Pero en medio de esa tensión, una voz inesperada surgió desde la oscuridad.
clara y firme. Era la mujer que había trabajado como cuidadora de la hacienda hacía años, alguien a quien todos respetaban aunque pocas veces se le prestaba atención. Salió de entre las sombras con una antorcha en la mano y me indicó que la siguiera. Sin saber por qué la obedecí, pero algo en su mirada me aseguró que no podía enfrentar sola aquello que estaba ocurriendo. Mientras corríamos hacia el ala antigua, escuché cómo la hacienda reaccionaba. Puertas que se cerraban con fuerza detrás de nosotros, ventanas que vibraban y golpes sordos que resonaban como si el edificio protestara por nuestra intrusión en su historia más profunda. La mujer no dijo una palabra, hasta que llegamos a un salón lateral donde una trampilla antigua conducía al sótano. «No hay tiempo», murmuró. «Ellos no saben lo que enfrentarán si bajamos, pero tú debes hacerlo. Todo termina allí». Al descender, sentí un cambio en la atmósfera. El aire era más denso, frío y húmedo, cargado de un olor que me recordaba al hierro oxidado mezclado con la tierra mojada. Las voces del pasado comenzaron a elevarse nuevamente, pero esta vez no eran susurros, eran órdenes claras, urgentes. Las almas atrapadas parecían percibir que alguien estaba tomando la decisión de romper el ciclo, y cada latido del suelo parecía acompañar mi descenso, marcando el ritmo de lo inevitable. Al llegar a la cámara central del sótano, el círculo del suelo brillaba débilmente bajo la luz de la linterna, y los objetos personales de quienes habían desaparecido parecían alinearse, formando un patrón que antes no había notado. Entre ellos, el reloj de Tomás brillaba con un resplandor propio, como si marcara la hora exacta de algo que debía ocurrir. La mujer a mi lado me tomó del brazo y me susurró que debía hablar, declarar todo, nombrar cada acto, cada persona, cada complicidad que había descubierto en la libreta. «Si no lo haces ahora, nada podrá detener lo que vendrá», agregó. Escuché los gritos y golpes que llegaban desde la superficie, el pueblo que insistía en detenerme, y comprendí que ya no había vuelta atrás. Esta era la noche del desenlace, la prueba final de mi fuerza y determinación. Tomé aire, sentí el pulso del suelo y de la hacienda bajo mis pies, y levanté la voz, comenzando a contar toda la verdad que había reunido, desde los nombres hasta los pactos, desde las desapariciones hasta los símbolos en la piedra, mientras el lugar mismo parecía escuchar, asistir y respaldar cada palabra. El eco de mis palabras resonaba en los muros del sótano como un tambor antiguo, vibrando contra las piedras y despertando recuerdos que llevaban décadas atrapados. Cada nombre pronunciado, cada hecho descrito con claridad y sin temor, parecía obligar a la hacienda a abrirse aún más, como si el edificio mismo entendiera que finalmente alguien estaba dispuesto a asumir la verdad. Y desde la superficie comenzaron a llegar los primeros gritos de desconcierto, ira y pánico del pueblo entero. Nadie esperaba que la información se divulgara con tanta precisión, y el miedo comenzó a propagarse como un incendio invisible. Los hombres que habían intentado intimidarme en la noche bajaron corriendo hacia el sótano, armas improvisadas en mano, dispuestos a detenerme antes de que todo se saliera de control. Pero cuando cruzaron la puerta del círculo, algo sucedió que ninguno de ellos pudo explicar. El suelo tembló violentamente bajo sus pies, obligándolos a retroceder y a perder el equilibrio, mientras un viento frío y húmedo recorrió la cámara, levantando polvo y hojas secas, como si el lugar respirara con vida propia. Los gritos se mezclaron con un sonido grave y sostenido, un lamento colectivo que parecía surgir de las paredes mismas. Uno de ellos cayó de rodillas, sujetándose la cabeza, y comenzó a pronunciar nombres que yo había dicho, repitiéndolos con terror y confusión, como si la hacienda misma le impusiera recordar cada secreto que había intentado ocultar. Otro se retiró tambaleante, apoyándose contra las paredes, mientras el resto permanecía paralizado, incapaz de avanzar más allá del umbral. Comprendí en ese instante que no podía enfrentar a la hacienda con fuerza física. Era un lugar que se defendía de otra manera, utilizando la culpa, el miedo y la memoria de todos los que habían participado en su historia oscura. Mientras tanto, la mujer que me había guiado se mantuvo a mi lado, observando con calma, como si supiera que esto era inevitable. Me indicó que siguiera hablando, que no me detuviera, y comprendí que mis palabras eran ahora el único puente entre la hacienda y las almas atrapadas, entre la verdad y la liberación. Continué narrando cada historia, cada pacto,
cada desaparición, sin omitir detalles, sin suavizar la realidad. Las voces del pasado parecían acompañarme, reforzando la autoridad de lo que estaba diciendo, y sentí que el aire se volvía más ligero, menos opresivo, como si la misma casa respirara aliviada. Al cabo de varias horas, cuando el sol comenzó a asomarse débilmente por las ventanas del ala antigua, algo cambió de manera definitiva. Los hombres que me habían seguido desde el pueblo se retiraron lentamente, exhaustos, aterrados y derrotados, mientras la mujer a mi lado me tomó de la mano y señaló hacia el círculo central del sótano. Allí, los objetos personales de quienes habían desaparecido parecían reorganizarse por sí mismos, formando patrones que antes no eran evidentes, como si cada alma hubiera encontrado finalmente un lugar donde descansar. Fue entonces cuando escuché una voz clara, distinta de los murmullos del pasado, una voz que parecía surgir del corazón de la hacienda misma, diciéndome que había cumplido con lo necesario para romper el ciclo. Un alivio profundo me recorrió el cuerpo, aunque sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar, porque las consecuencias de mi acción no se limitarían a la liberación de las almas atrapadas. Tendría que enfrentar la reacción del pueblo entero, de aquellos que no querían aceptar la verdad, y de la fuerza que había habitado la hacienda durante tanto tiempo. Antes de subir a la superficie, tomé un momento para contemplar el sótano iluminado tenuemente por la luz del amanecer. Sentí la presencia de Tomás, una energía cálida y protectora que me envolvía, recordándome que no estaba sola, que mi decisión había sido la correcta, aunque el costo fuera alto. Y mientras ascendía, entendí que esta historia apenas comenzaba a desplegar su desenlace, que las próximas horas determinarían no solo mi destino, sino el del pueblo entero, y el de aquellos que habían intentado mantener ocultos los secretos de la hacienda por generaciones. El amanecer bañó la hacienda con una luz pálida, pero el aire seguía cargado de tensión. Los hombres que habían intentado detenerme esa noche estaban reunidos en el patio central, con los rostros demacrados por el miedo, los ojos abiertos como si cada palabra que había pronunciado en el sótano hubiera marcado su destino. Intentaron acercarse nuevamente, creyendo que la fuerza podía doblegar la verdad, pero la hacienda reaccionó con un estruendo profundo, como un rugido contenido durante décadas. Las paredes vibraron, los cristales tintinearon y el suelo pareció abrirse bajo sus pies, obligándolos a retroceder, a mirar con terror lo que siempre habían considerado solo superstición. Vi como uno de los hombres, el más obstinado, cayó de rodillas, temblando y murmurando los nombres que había oído, mientras el resto no podía avanzar. Comprendí que no era mi fuerza la que los detenía, sino la memoria acumulada, la justicia que llevaba años dormida dentro de esos muros, despertada por mis palabras. En ese momento entendí que la hacienda no era solo un edificio, sino un juez silencioso que decidía quién tenía derecho a permanecer y quién no. Me acerqué al círculo central del sótano, donde los objetos de las almas atrapadas brillaban débilmente bajo la luz de la mañana. Cada pieza parecía alinearse, como si respondiera a mi presencia y a mi decisión. Tomé el reloj de Tomás y lo coloqué en el centro del círculo, sintiendo que un peso invisible se liberaba de mi espalda. Las voces, ahora claras y organizadas, comenzaron a desvanecerse, y por primera vez en décadas, la hacienda pareció respirar tranquila, dejando un silencio profundo y solemne, lleno de alivio y liberación. Mientras ascendía hacia la superficie, la mujer que me había guiado permaneció a mi lado, observando cada paso con respeto y un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Al llegar al patio, encontré que los hombres del pueblo se habían retirado, exhaustos y derrotados, comprendiendo que la fuerza física no podía prevalecer frente a la verdad y la justicia contenida en aquel lugar. La hacienda se había manifestado, no como un castigo, sino como un recordatorio de que la historia no puede ser ignorada sin consecuencias. En el silencio que siguió, me di cuenta de que la primera etapa de esta lucha había terminado. Había liberado las almas, revelado la verdad y enfrentado a quienes pretendían mantener secretos durante generaciones. Pero también comprendí que mi vida nunca volvería a ser igual. La hacienda me había elegido, y yo había aceptado su desafío, lo que significaba que siempre estaría conectada a ese lugar, a sus secretos y a la responsabilidad que conlleva. Y ahora,
querido lector. Si has llegado hasta aquí, quiero que hagas algo. Dale like, comenta y suscríbete para seguir con esta historia. Porque lo que Ángela Robles está a punto de descubrir en las próximas partes hará que esta noche de revelaciones parezca solo el comienzo de un viaje mucho más oscuro, donde los secretos del pasado se mezclan con amenazas presentes y la verdadera prueba aún está por llegar. El aire de la hacienda aquella mañana estaba cargado de una tensión distinta, más densa y silenciosa que la de la noche anterior. La liberación de las almas había traído un alivio temporal, pero también despertado algo que había permanecido dormido durante décadas, algo que ya no se contentaba con susurros ni advertencias. Sentí un frío profundo recorrer mi espalda mientras caminaba por los pasillos aún húmedos por la niebla, consciente de que no estaba sola y de que la hacienda misma había comenzado a actuar de manera más directa. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera un visitante inesperado. Era un hombre joven, de rostro marcado por cicatrices que hablaban de experiencias duras y de una vida vivida al límite. Se presentó como Santiago, descendiente de una familia que había formado parte del antiguo pacto de la hacienda, pero cuya conciencia lo había impulsado a buscarme. No venía con armas ni amenazas. Sus ojos reflejaban respeto y urgencia. «He estado siguiendo lo que haces», dijo, su voz grave y firme, «y necesito ayudarte si quieres sobrevivir a lo que está por venir». Al principio desconfié. Durante años, cualquier gesto de amabilidad o interés por parte del pueblo había terminado en traición o violencia. Pero algo en su mirada, combinada con su conocimiento de los pasillos secretos y del sótano, me convenció de que podía ser un aliado. Santiago me reveló que la hacienda no solo guardaba secretos del pasado, sino que mantenía un equilibrio que ahora estaba quebrado. Al liberar las almas y revelar la verdad, había activado un mecanismo oculto que despertaba a aquellos que se habían beneficiado durante años del miedo y el silencio. Mientras conversábamos, un golpe seco hizo temblar los muros. No era un trueno ni un simple crujido de la estructura. Era deliberado, como si alguien golpeara la puerta con intención de intimidar. Sabía que los hombres del pueblo, los mismos que habían intentado detenerme, estaban regresando con algo más que palos y antorchas. Esta vez venían organizados, con conocimiento previo de los pasillos y de los secretos que habían intentado proteger. Cada paso que daban resonaba en los corredores, una amenaza latente que obligaba a movernos rápido. Santiago y yo decidimos regresar al sótano. Necesitábamos asegurar los objetos que representaban las almas liberadas y cerrar los espacios que aún podían ser utilizados para atraer la malicia que rondaba el lugar. Mientras bajábamos, sentí de nuevo la vibración profunda bajo mis pies, la que había marcado el inicio de la primera confrontación. Esta vez era más intensa, más urgente, como si la propia hacienda nos guiara, indicándonos qué debía ser protegido y qué debía ser destruido. Al llegar a la cámara central, vimos que algunos objetos se habían movido por sí solos, reorganizándose en patrones que no habíamos observado antes. Las voces del pasado volvieron, pero esta vez no eran solo lamentos, eran advertencias, instrucciones y nombres pronunciados con una claridad aterradora. Santiago me explicó que debíamos seguir exactamente los patrones, colocar cada objeto en su posición, porque cualquier error podría despertar la fuerza latente de manera incontrolable. Mientras trabajábamos, escuchamos pasos rápidos acercándose por las escaleras que conducían a la superficie. No había tiempo de discutir ni de esperar. Comprendí que la próxima confrontación sería inevitable. La hacienda no solo había despertado a los habitantes del pueblo, sino que ahora exigía que enfrentáramos directamente a aquellos que aún pretendían mantener el poder a través del miedo. Cada segundo contaba, y cada decisión que tomábamos determinaría quién saldría vivo de esa noche. El primer golpe llegó sin aviso. Desde las escaleras que conectaban el sótano con la planta principal, escuchamos pasos rápidos y pesados, seguidos de gritos que mezclaban miedo y furia. Los hombres del pueblo habían regresado, esta vez más numerosos y organizados, con herramientas improvisadas y armas que más parecían símbolos de poder que verdaderos instrumentos de defensa. Sus voces retumbaban en los pasillos, resonando con cada curva, con cada giro, como un tambor antiguo que anunciaba guerra. Santiago y yo nos posicionamos cerca del círculo central, donde los objetos y símbolos estaban cuidadosamente alineados según las instrucciones que las voces del pasado nos habían dado.
Cada movimiento que hacíamos parecía provocar una reacción inmediata en la hacienda. Las paredes crujían, el suelo vibraba, y un viento húmedo recorría los corredores, levantando polvo y fragmentos de madera. Comprendimos de inmediato que no podíamos luchar contra ellos de manera convencional. La fuerza bruta no funcionaría contra un edificio que se defendía a través del miedo y la memoria. El primer hombre que intentó entrar en la cámara central fue detenido de inmediato por una fuerza invisible. Tropezó, cayó de rodillas y comenzó a repetir los nombres de la libreta de Tomás con una mezcla de terror y confusión que hacía imposible que pudiera levantarse. Otro trató de avanzar con un palo, pero el suelo bajo sus pies se abrió ligeramente, como una advertencia, obligándolo a retroceder mientras el viento lo empujaba hacia atrás. Era evidente que la hacienda estaba actuando como un guardián, protegiendo a quienes estaban allí, con intención de completar la liberación de las almas. Santiago y yo seguimos colocando los objetos en sus posiciones, trabajando con rapidez y precisión mientras escuchábamos los gritos y golpes que llegaban desde la superficie. Cada objeto colocado parecía calmar la tensión en el aire, como si la fuerza de la hacienda se concentrara en mantener el equilibrio y castigara solo a quienes actuaban con intención de interrumpir. Comprendí entonces que no estábamos solos, que la hacienda misma era nuestra aliada, pero que requería obediencia absoluta a sus reglas. Uno de los hombres, el más obstinado, decidió desafiar directamente la autoridad del lugar y saltó hacia el círculo central, gritando y blandiendo su palo como si pudiera romper lo que había sido construido con paciencia y cuidado. La respuesta fue inmediata y brutal. Las paredes temblaron violentamente, levantando polvo y fragmentos de piedra. Una ráfaga de aire húmedo lo golpeó, arrojándolo hacia atrás y dejándolo inconsciente sobre el suelo frío. Su intento de dominación terminó en derrota instantánea, y los demás hombres retrocedieron, temerosos de ser los siguientes. Mientras la confrontación continuaba, noté que los murmullos del pasado se habían transformado en voces claras, pronunciando nombres y fechas, recordando cada acto de aquellos que habían intentado mantener el pacto en secreto. Era un juicio que no necesitaba un juez humano. La hacienda se encargaba de imponer justicia a su manera. Cada paso en falso de los invasores era castigado por la memoria viva del edificio, mientras Santiago y yo trabajábamos sin pausa, conscientes de que cada segundo contaba para completar lo que habíamos comenzado. Finalmente, tras varias horas de tensión extrema, los hombres se retiraron, derrotados y aterrorizados. Comprendimos que la primera oleada de confrontación había terminado, pero que la prueba real aún no llegaba a su fin. La hacienda nos había mostrado su poder y nos había enseñado que la verdad y la justicia podían prevalecer, pero también que la responsabilidad que habíamos asumido con la liberación de las almas nos vinculaba irremediablemente a ella. Con los hombres del pueblo finalmente retirados, sentí un alivio momentáneo, pero no pude quedarme quieta. La hacienda aún estaba viva, susurrando entre los muros y en los pasillos, impulsándome a avanzar, a descubrir lo que llevaba décadas oculto bajo su superficie. Santiago y yo nos adentramos en el ala más antigua, donde los muros tenían un grosor inusual y el aire estaba impregnado de humedad y un olor metálico que despertaba recuerdos de objetos olvidados y rituales antiguos. Mientras explorábamos, encontramos un pasadizo que no habíamos visto antes, apenas perceptible detrás de un mueble antiguo cubierto de polvo y telarañas. La entrada estaba marcada con símbolos que no habíamos reconocido en las paredes principales, líneas entrelazadas y círculos incompletos que parecían una combinación de advertencia y invitación. Santiago me miró con ojos serios y dijo que aquel tipo de marca solo aparecía en lugares donde la hacienda había protegido secretos muy profundos, aquellos que incluso los antiguos dueños temían revelar. Decidimos avanzar, descendiendo lentamente por la escalera de piedra que conducía a un túnel estrecho y húmedo. Cada paso levantaba polvo y hojas secas, y el eco de nuestros movimientos parecía prolongarse eternamente, multiplicándose por los muros del pasadizo. La sensación de ser observados se intensificó, como si la hacienda misma evaluara nuestra determinación, midiera nuestra resistencia al miedo. Sabía que cualquier error podía despertar fuerzas dormidas, y que estábamos cruzando límites que no habían sido destinados a mortales. El túnel desembocaba en una cámara subterránea mucho más grande de lo que habíamos imaginado, con techos altos
y paredes cubiertas de símbolos que brillaban tenuemente bajo la luz de nuestras linternas. Algunos símbolos estaban grabados con precisión matemática, otros con trazos violentos y caóticos, y en el centro de la sala se encontraba un pedestal antiguo con un libro cerrado, cubierto de polvo y telarañas. El libro parecía latir con energía propia, y cuando lo tocé, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Era como si cada historia contenida en esas páginas estuviera viva, lista para juzgar a quienes se atrevieran a abrirla. Santiago examinó los símbolos en la pared y murmuró nombres antiguos, algunos que coincidían con los escritos en la libreta de Tomás, otros que parecían pertenecer a generaciones anteriores. «Esto no es solo historia», dijo en voz baja. «Es un registro de todo lo que ha sucedido aquí, de cada acuerdo, cada desaparición, cada pacto sellado con miedo y silencio. La Hacienda no solo guarda almas, guarda memoria, y memoria que no olvida». Mientras hablábamos, un susurro recorrió la cámara, más claro que cualquier murmullo que hubiéramos escuchado antes. No era humano, era un sonido grave, armónico, que parecía surgir de las paredes mismas, de la tierra y la piedra. La Hacienda nos estaba comunicando algo, enviando un mensaje. Los secretos que buscábamos estaban ligados a la familia fundadora y a los que habían intentado perpetuar el pacto, pero también a quienes habían intentado romperlo antes de nosotros. Cada símbolo y cada nombre era una pista, y cada pista era peligrosa. Decidimos abrir el libro. Al levantar la tapa, un viento frío y húmedo recorrió la cámara, haciendo que las velas que habíamos encendido parpadearan y casi se apagaran. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas y símbolos que parecían representar eventos que iban más allá de lo humano, registros de rituales, acuerdos y represalias que habían mantenido el equilibrio de la Hacienda durante siglos. Comprendimos que este libro era la clave para entender quién realmente controlaba los eventos y cómo podíamos utilizar ese conocimiento para protegernos y asegurar la liberación definitiva de las almas atrapadas. Mientras leíamos, sentimos que la cámara misma reaccionaba. Las paredes parecían vibrar, el suelo latía con fuerza y una presencia invisible nos rodeaba, como si evaluara cada decisión, cada palabra que pronunciábamos. Sabía que estábamos tocando algo antiguo, poderoso y peligroso, y que cada paso que diéramos a partir de ahora nos acercaría más al desenlace inevitable, uno que definiría no solo nuestro destino, sino el de toda la Hacienda y del pueblo que durante generaciones había dependido de sus secretos. Mientras hojeábamos el libro antiguo, cada página parecía resonar con la memoria de siglos. Los símbolos trazados con precisión y con violencia a la vez se mezclaban con nombres y fechas, creando un mapa secreto de lo que había sucedido dentro de la Hacienda durante generaciones. Santiago y yo comprendimos que cada registro no era solo historia, sino instrucciones codificadas, advertencias y, al mismo tiempo, evidencia de cómo se había mantenido el poder a través del miedo y la manipulación. Una serie de nombres llamó especialmente nuestra atención. Eran los fundadores originales de la Hacienda, sus descendientes y aquellos que habían tratado de romper el pacto antes de nuestra llegada. Algunos estaban marcados con símbolos que indicaban muerte prematura o desaparición misteriosa, otros con trazos que parecían mostrar traición. Al ver esas marcas, un escalofrío recorrió mi espalda. Comprendí que muchos de los habitantes actuales del pueblo eran descendientes directos de aquellos que habían firmado acuerdos oscuros, y que su interés en impedirnos descubrir la verdad no era casual, sino una estrategia de supervivencia aprendida por generaciones. Santiago señaló un símbolo en particular, una espiral incompleta que aparecía junto a varios nombres. «Esto», dijo en voz baja, «parece señalar quienes tenían la capacidad de influir directamente sobre la Hacienda. Si entendemos su significado, podríamos anticipar sus movimientos y protegernos». Sentí que estábamos ante una revelación crucial, pero también peligrosa, porque cada descubrimiento nos acercaba a enemigos invisibles que aún no habíamos identificado completamente. Mientras desciframos las primeras instrucciones, la Hacienda reaccionó. Un viento frío recorrió la cámara, levantando polvo y hojas secas, y las velas parpadearon con fuerza. No era un simple cambio de temperatura, era la presencia activa del lugar, como si evaluara nuestra capacidad de comprender y utilizar la información sin sucumbir al miedo.
Las paredes parecían susurrar, guiándonos hacia ciertas secciones del libro, mientras otras parecían advertirnos de no cruzar ciertos límites. De pronto, escuchamos un golpe sordo detrás de nosotros. Nos giramos rápidamente y vimos una sombra moverse en la entrada del túnel. No era humana, su forma era difusa, pero sus intenciones parecían claras. Querían impedirnos continuar. Querían que las verdades ocultas siguieran enterradas. Santiago y yo nos miramos, sabiendo que este sería nuestro primer enfrentamiento directo con la fuerza que aún defendía los secretos de la hacienda. Una prueba de nuestra habilidad para interpretar correctamente las instrucciones y actuar sin miedo. El descubrimiento más inquietante llegó al observar una sección donde los símbolos y nombres se combinaban con fechas y eventos astronómicos. Comprendimos que el poder de la hacienda estaba ligado a ciclos, a momentos específicos en los que la energía contenida dentro de sus muros se activaba con mayor intensidad. Estos momentos coincidían con desapariciones pasadas y con sucesos inexplicables que los antiguos habitantes del pueblo nunca pudieron controlar. La implicación era clara. Nuestros movimientos debían ser precisos, o enfrentaríamos consecuencias que no podríamos predecir. Mientras seguimos descifrando, sentimos que la sombra se acercaba cada vez más. No había forma de ignorarla. La hacienda, aunque nos protegía en cierto grado, también nos empujaba a actuar con rapidez y decisión, como si supiera que el enfrentamiento era inevitable. Sabíamos que cualquier error nos costaría caro, y que la línea entre supervivencia y tragedia era más delgada que nunca. El túnel vibró con un temblor que hizo que la linterna que sostenía temblara en mis manos, y un escalofrío recorrió mi espalda. La sombra que habíamos percibido desde hace horas se materializó parcialmente, tomando una forma más definida, alta y rígida, con movimientos que no eran del todo humanos. Santiago apretó mi brazo y murmuró que esto no era un simple intruso del pueblo, sino alguien o algo que había estado protegiendo los secretos de la hacienda desde el primer día. Su presencia imponía una autoridad que era imposible de ignorar, y el aire se volvió más denso, casi sólido. No hubo advertencia ni negociación. La entidad avanzó hacia nosotros, y su mera proximidad hizo que cada símbolo que habíamos estudiado brillara débilmente, como si la hacienda misma nos alertara y al mismo tiempo nos respaldara. Comprendí que el libro antiguo y los objetos alineados en el círculo central habían sido nuestra primera defensa, y que ahora necesitábamos actuar con inteligencia y rapidez. Santiago tomó la iniciativa, señalando una sección específica del libro que había descifrado previamente. Nos indicó que repitiéramos ciertos nombres y fechas mientras colocábamos los objetos en posiciones precisas, siguiendo un patrón que la hacienda misma parecía confirmar con cada vibración del suelo. Mis manos temblaban, pero no por miedo, sino por la tensión de saber que cada movimiento podía determinar nuestras vidas y la liberación de las almas atrapadas durante generaciones. La sombra hizo un intento de interferir, levantando polvo y haciendo que las velas parpadearan violentamente. Sin embargo, el patrón que seguimos comenzó a emitir una especie de resonancia, un sonido grave y armónico que llenó la cámara y pareció ralentizar los movimientos del intruso. Era la primera vez que percibí que la hacienda podía interactuar con el enemigo directamente, usando energía contenida en sus muros y símbolos para defendernos y obligar a la entidad a retroceder. En medio de esta confrontación, descubrimos que la sombra no actuaba sola. Desde las entradas laterales del túnel comenzaron a aparecer figuras humanas, descendientes de los antiguos pactos, que habían seguido las órdenes de generaciones pasadas para proteger los secretos a toda costa. Intentaron rodearnos, pero cada uno de sus movimientos activaba una respuesta inmediata de la hacienda. Puertas que se cerraban de golpe, escaleras que se movían ligeramente, corrientes de aire que los empujaban hacia atrás. No era magia al azar, era la memoria viva del lugar defendiendo su verdad y a quienes estaban dispuestos a liberarla. Santiago y yo nos mantuvimos firmes, repitiendo nombres, fechas y símbolos, siguiendo el patrón al pie de la letra. Cada segundo era una lucha, no contra el enemigo humano, sino contra el tiempo, el espacio y la fuerza concentrada de siglos de secretos que buscaban ser defendidos a cualquier precio. Comprendí que esta confrontación no era solo física, sino espiritual, mental
y emocional. Debíamos demostrar que éramos dignos de comprender y utilizar el conocimiento contenido en la hacienda. Finalmente, tras un esfuerzo monumental y horas de tensión extrema, la primera oleada de atacantes retrocedió y la sombra pareció disiparse, aunque la sensación de vigilancia persistía. Habíamos ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. La hacienda nos había mostrado que su poder no solo residía en las paredes y símbolos, sino en la capacidad de proteger la verdad frente a quienes no estaban preparados para enfrentarla. Después del enfrentamiento, la tensión en la hacienda no disminuyó. La cámara subterránea estaba en silencio, pero se podía sentir una energía latente que se movía bajo nuestros pies, como un latido profundo que marcaba el ritmo de lo que aún debía ocurrir. Santiago y yo comprendimos que la victoria parcial no significaba seguridad. Cada paso debía ser calculado, cada acción cuidadosamente planeada. La hacienda misma parecía indicar qué rutas seguir y cuáles evitar, guiándonos sutilmente mientras nos preparábamos para la siguiente confrontación. Decidimos explorar las secciones del túnel que aún no habíamos inspeccionado. Allí encontramos símbolos tallados en piedra con precisión geométrica, que formaban patrones complejos y recorrían las paredes y el techo. Santiago dedujo que algunos de estos símbolos podían ser activados en secuencia para crear barreras, no físicas, sino energéticas, capaces de ralentizar o desorientar a cualquier intruso que intentara penetrar en el corazón de la hacienda. Cada símbolo respondía a nombres específicos, fechas y objetos colocados previamente en el círculo central, lo que confirmaba que la hacienda actuaba como un sistema de defensa inteligente, ligado a su historia y memoria. Mientras estudiábamos estas nuevas pistas, escuchamos el acercamiento de pasos por los túneles secundarios. Los hombres del pueblo, desesperados y decididos, habían reorganizado sus fuerzas y buscaban un acceso alternativo para sorprendernos. Activamos una serie de símbolos siguiendo la secuencia indicada en el libro y, al instante, una vibración recorrió los pasillos. Las paredes parecieron cerrarse ligeramente, las sombras se desplazaron y un frío cortante llenó el aire, desorientando a nuestros perseguidores. No fue magia, fue la memoria de la hacienda reaccionando a nuestra comprensión de sus secretos. Uno de los atacantes cayó de rodillas al intentar avanzar, murmurando nombres y fechas que reconocía del libro de Tomás. Otro retrocedió, tropezando con fragmentos de piedra que surgían como obstáculos temporales, cuidadosamente diseñados por la propia estructura del lugar. Comprendí que la hacienda nos estaba enseñando a manipular su energía, a utilizarla como herramienta de defensa, pero también nos recordaba que un error podía resultar fatal. Mientras avanzábamos, descubrimos una cámara lateral oculta tras un muro falso. Dentro había objetos de gran valor simbólico, amuletos, anillos y documentos que pertenecieron a los fundadores de la hacienda, todos ellos conectados a los pactos originales. Cada objeto parecía emitir una vibración que se mezclaba con la de los símbolos del túnel, creando un patrón que podía ser utilizado estratégicamente para controlar el flujo de los intrusos y proteger el núcleo de la hacienda. Santiago y yo comenzamos a reorganizarlos, siguiendo las instrucciones codificadas en el libro, conscientes de que estábamos manipulando una fuerza que había permanecido dormida durante generaciones. Al activar estos patrones, sentimos que la hacienda respondía con precisión, anticipando cada movimiento de nuestros enemigos y guiándonos para cubrir puntos clave, asegurando rutas de escape y defensas naturales dentro de los pasillos. Cada instante estaba cargado de riesgo, pero también de una sensación de poder controlado, como si finalmente pudiéramos influir en la fuerza ancestral que nos había vigilado y protegido desde nuestra llegada. Para cuando los hombres intentaron penetrar de nuevo, se encontraron con un laberinto dinámico, donde cada paso podía activar una reacción en cadena que los desorientaba y los obligaba a retroceder. Comprendí que la hacienda no era solo un lugar de refugio, sino un aliado activo, cuya fuerza y memoria podían ser canalizadas para protegernos y completar nuestra misión. Sin embargo, sabía que cada victoria nos acercaba a un punto crítico donde la hacienda exigiría algo más, un sacrificio de coraje, astucia y determinación, que definiría el desenlace final de nuestra historia. Después de horas manipulando los símbolos y objetos del túnel, Santiago y yo logramos algo que nunca habíamos imaginado.
La hacienda respondió a nuestra estrategia con una sincronización perfecta. Los pasillos se reorganizaron de manera que cualquier intruso que intentara avanzar hacia el núcleo central era inmediatamente desviado, bloqueado o confundido por la fuerza que ahora parecía actuar de manera inteligente, anticipando sus movimientos. Por primera vez, sentí que realmente controlábamos parte de la situación, que la combinación de conocimiento y obediencia a las instrucciones del libro nos daba ventaja. Sin embargo, no hubo tiempo de celebrar. Una presencia nueva comenzó a hacerse sentir en los pasillos superiores, un frío que no se sentía en el sótano y que parecía llenar toda la hacienda desde las vigas del techo hasta los muros del primer piso. Santiago murmuró que había detectado algo diferente, algo que no era ni humano, ni simplemente un descendiente de los pactos antiguos. La energía que percibíamos era densa, casi tangible, y su influencia se extendía rápidamente, alterando los símbolos y patrones que habíamos activado con tanto cuidado. Subimos al ala principal con precaución, observando cómo la hacienda reaccionaba de manera inmediata. Las puertas se cerraban detrás de nosotros con un golpe seco, como si el edificio estuviera delimitando territorios, y los objetos en las estancias parecían cambiar ligeramente de posición, guiándonos hacia un punto donde la nueva amenaza sería más fácil de enfrentar. Santiago me tomó del brazo y susurró: «Esto no es solo un intruso, es alguien o algo que ha estado esperando nuestra llegada. Si no actuamos con precisión, la hacienda misma podría volverse en nuestra contra». A medida que avanzábamos, la presencia se hizo más intensa. Un viento frío recorrió los corredores, levantando polvo y fragmentos de madera, y escuchamos un susurro que se transformó en un lamento grave y prolongado, mezclado con palabras que parecían incomprensibles, pero llenas de intención. Era evidente que la hacienda nos estaba avisando. Esta nueva fuerza no podía ser ignorada ni enfrentada solo con patrones y símbolos. Al llegar al salón principal, vimos algo que nos dejó sin aliento. Una figura alta y sombría, envuelta en sombras que parecían moverse con vida propia, parada en el centro de la estancia. Su energía era abrumadora, proyectando una sensación de autoridad y peligro que incluso la hacienda parecía respetar, inclinando ligeramente sus defensas hacia nosotros para equilibrar la situación. Santiago y yo intercambiamos una mirada rápida. Sabíamos que esta era la prueba más grande que nos esperaba y que la estrategia debía ser perfecta, porque cualquier error nos costaría caro. No hubo tiempo de pensar. La figura avanzó lentamente, y la hacienda reaccionó automáticamente, levantando puertas, bloqueando pasillos y haciendo que los objetos de los círculos emitieran vibraciones intensas que podrían desequilibrar a cualquiera que no supiera cómo controlarlas. Comprendí que esta fuerza no venía sola. Traía consigo la historia completa de la hacienda, acumulada durante generaciones, y que estábamos siendo evaluados, probados, para ver si éramos dignos de continuar. Santiago tomó aire y me indicó que siguiéramos exactamente el patrón que habíamos aprendido, activando símbolos en secuencia y recitando nombres y fechas con precisión. Cada acción parecía ralentizar a la figura, obligándola a detenerse momentáneamente, pero no desaparecía. La hacienda estaba protegiéndonos y, al mismo tiempo, presionándonos a actuar sin titubear. Comprendí que la verdadera confrontación apenas comenzaba y que la noche se convertiría en una prueba definitiva de astucia, valentía y resistencia. La figura sombría avanzaba lentamente por el salón principal, y cada paso hacía que la hacienda vibrara de manera más intensa, como si el edificio entero evaluara nuestra capacidad de enfrentar lo que se avecinaba. Santiago y yo nos posicionamos frente a ella, alineando los símbolos y objetos según el patrón que habíamos aprendido, conscientes de que un solo error podría activar la fuerza de manera peligrosa. El aire estaba cargado de tensión, y cada sonido, cada crujido de la madera y la piedra, parecía amplificado, como si la hacienda misma respirara con nosotros. Intentamos mantener la calma mientras la figura se acercaba, pero la energía que emanaba era abrumadora, proyectando un frío que calaba hasta los huesos y un peso invisible que parecía empujarnos hacia atrás. Entonces, algo inesperado ocurrió. Los símbolos que habíamos activado comenzaron a emitir un resplandor más intenso, y los objetos de los círculos centrales se alinearon de manera automática,
como si la hacienda misma estuviera interviniendo directamente para protegernos y mantener el equilibrio. Santiago susurró que era la primera vez que la hacienda respondía de manera tan precisa, combinando la energía de los objetos con la presencia de la fuerza oscura. La figura levantó una mano, y un viento gélido recorrió la estancia, levantando polvo y fragmentos de madera, haciendo que nuestras linternas parpadearan. Sentí cómo la energía de la hacienda fluía a través de mí, como un escudo invisible, y comprendí que debíamos mantenernos firmes, usando la combinación de símbolos y recitación de nombres para crear una barrera que ralentizara a la entidad. Cada palabra que pronunciábamos parecía resonar con el pasado, obligando a la figura a detenerse y a adaptarse, mientras las paredes vibraban con intensidad. De pronto, noté un patrón que no habíamos observado antes. Ciertos símbolos reaccionaban de manera diferente a la presencia de la fuerza, amplificando la energía y dirigiéndola hacia los puntos débiles de la entidad. Santiago y yo comenzamos a reorganizar rápidamente los objetos según estas nuevas observaciones, recitando nombres y fechas en perfecta sincronía. La figura hizo un movimiento brusco, como intentando romper la barrera, pero fue frenada por un golpe invisible que la obligó a retroceder unos pasos. Mientras manteníamos la concentración, descubrimos algo sorprendente. La figura parecía estar vinculada directamente con los pactos antiguos de la hacienda, y cada acción nuestra afectaba no solo su movimiento físico, sino también la energía que la mantenía. Comprendimos que este enfrentamiento no era solo un combate de fuerza, sino un juego de estrategia y conocimiento, donde la comprensión de la historia y los símbolos antiguos nos daba ventaja. Finalmente, tras varios minutos que parecieron eternos, la figura se detuvo en el centro del salón, inmóvil, mientras la hacienda emitía un sonido grave y sostenido, como un lamento mezclado con alivio. Habíamos logrado contenerla temporalmente, pero sabíamos que esto no era un triunfo completo. La presencia permanecía, observándonos, y la hacienda nos dejaba claro que la confrontación final aún estaba por venir. Santiago y yo nos miramos, conscientes de que cada decisión en los próximos pasos sería crucial para la supervivencia y la liberación completa de los secretos atrapados en aquel lugar. La noche se cerraba sobre la hacienda con un manto oscuro que parecía absorber cada rayo de luz de la luna, y la tensión se volvía casi palpable en los pasillos. Santiago y yo nos movíamos con extrema precaución, conscientes de que la presencia sombría que habíamos contenido en los últimos enfrentamientos estaba esperando cualquier descuido para atacar. Cada puerta, cada corredor, cada escalón estaba impregnado de la memoria de siglos, y la hacienda misma parecía susurrarnos, guiándonos hacia los puntos estratégicos donde el enfrentamiento final tendría lugar. Decidimos regresar al ala antigua y revisar una vez más el libro de registros y los símbolos que habíamos descifrado. Cada página contenía instrucciones precisas, advertencias y claves que nos permitirían utilizar la energía de la hacienda a nuestro favor. Comprendimos que no era suficiente con contener la amenaza. Necesitábamos canalizarla, usarla como un catalizador para liberar las almas atrapadas y finalmente cerrar los ciclos que habían mantenido la oscuridad viva durante generaciones. Mientras preparábamos los símbolos y colocábamos los objetos en sus posiciones exactas, la hacienda comenzó a reaccionar de manera más intensa. El suelo vibraba con un ritmo profundo, los muros crujían y un viento húmedo recorría los pasillos, levantando polvo y hojas secas. Era como si el edificio estuviera evaluando nuestra capacidad de ejecutar el plan correctamente. Cada acción debía ser precisa. Un error podría significar que la fuerza oscura se desataría sin control, poniendo en peligro no solo nuestras vidas, sino también la integridad de la hacienda y la liberación de las almas. Santiago revisaba cada símbolo mientras yo recitaba los nombres y fechas grabados en el libro. Comenzamos a notar patrones de reacción. Ciertas combinaciones de símbolos generaban barreras invisibles, mientras otras atraían la energía de la presencia hacia puntos específicos donde podíamos controlarla. Era un juego de equilibrio y sincronización, y el menor fallo podría alterar todo el proceso. La hacienda nos otorgaba poder, pero también nos exigía disciplina y precisión absoluta. De repente, un sonido profundo y resonante llenó el edificio, como un rugido que parecía provenir del corazón mismo de la tierra. La figura sombría emergió nuevamente, más definida y más poderosa que antes,
intentando interferir con nuestra preparación. Pero esta vez estábamos listos. Siguiendo los patrones del libro y las instrucciones que las voces de las almas nos habían dado, activamos una secuencia que no solo bloqueó los movimientos de la entidad, sino que comenzó a canalizar su energía hacia el círculo central, fusionando nuestras intenciones con la memoria de la hacienda. Cada segundo se sentía eterno. Las velas parpadeaban violentamente, las paredes vibraban y un sonido grave recorría los corredores. Sentí cómo la energía de la hacienda fluía a través de mí, amplificando cada acción, sincronizando cada movimiento de Santiago y mío con precisión absoluta. Comprendimos que estábamos ante la fase final, que el destino de la hacienda, de las almas atrapadas y de nuestra propia vida dependía de nuestra habilidad para ejecutar el plan sin errores. Mientras la figura intentaba resistir y escapar, noté algo sorprendente. Los objetos del círculo comenzaron a emitir un resplandor intenso, revelando símbolos ocultos que antes no habíamos podido ver. Eran las últimas claves, los secretos finales de la hacienda, que nos indicaban cómo sellar el ciclo y cerrar definitivamente la influencia de la oscuridad que había protegido los pactos durante generaciones. Era el momento de actuar, con total concentración y valentía, conscientes de que no habría oportunidad de corrección si fallábamos. La hacienda parecía contener la respiración mientras Santiago y yo nos posicionábamos alrededor del círculo central. Cada objeto, cada símbolo y cada página del libro antiguo estaba en su lugar exacto, siguiendo la secuencia precisa que habíamos descifrado durante días. La figura sombría emergió nuevamente, esta vez más tangible, más amenazante, como si la propia oscuridad de los siglos se concentrara en ella. Su presencia llenaba cada rincón del ala antigua, proyectando un frío que calaba hasta los huesos y un peso invisible que parecía intentar aplastarnos con siglos de culpa y silencio. Santiago asintió y comenzó a recitar los nombres y fechas mientras yo activaba los símbolos según las instrucciones finales del libro. La energía de la hacienda comenzó a fluir de manera intensa, conectando cada objeto con los patrones tallados en las paredes y con la figura que nos acechaba. Cada palabra, cada movimiento, generaba ondas de fuerza que parecían empujar la oscuridad hacia el círculo central, concentrando toda la energía en un solo punto, transformando la amenaza en un flujo que podía ser controlado. La figura luchó, moviéndose de un lado a otro, intentando romper la barrera que habíamos creado. Sus gritos y lamentos resonaban en los muros de la hacienda, mezclándose con los ecos de siglos de sufrimiento. Pero nuestra sincronización con los símbolos y el libro era perfecta. La energía de la hacienda respondía a cada instrucción, fortaleciendo nuestra posición, amplificando nuestra voluntad y canalizando la fuerza de la figura hacia el centro del círculo. Santiago y yo nos mantuvimos firmes, respirando al ritmo de las vibraciones del suelo, conscientes de que cada segundo era decisivo. Cuando la figura alcanzó su máximo de resistencia, un resplandor intenso llenó la cámara subterránea. Los símbolos brillaban con luz propia. Los objetos del círculo emitían un zumbido que recorría el cuerpo y la energía acumulada en el círculo comenzó a absorber la presencia sombría, envolviéndola con un vórtice de luz y sonido que parecía purificar todo a su alrededor. Pude sentir cómo la presión y el frío desaparecían, reemplazados por una sensación de alivio profundo y una calma que nunca había experimentado en la hacienda. Finalmente, con un último estallido de energía que sacudió los muros y el suelo, la figura se desintegró, y un silencio absoluto llenó la hacienda. Los símbolos se apagaron lentamente, los objetos se estabilizaron en sus posiciones y la vibración constante que había sentido durante días desapareció. La hacienda estaba libre, no solo de la entidad que la protegía, sino también del peso de los secretos y los pactos oscuros que habían marcado su historia durante siglos. Santiago y yo nos miramos, exhaustos pero aliviados, conscientes de que habíamos completado una misión que iba más allá de nuestra comprensión inicial. Habíamos liberado las almas atrapadas, desenmascarado los secretos del pasado y restaurado el equilibrio de la hacienda, aunque a un costo personal alto. Nuestras vidas quedaban irremediablemente ligadas a este lugar, guardianes de su memoria y defensores de su verdad. Mientras ascendíamos a la superficie, el primer rayo de luz de la mañana iluminó los muros antiguos,
revelando la belleza oculta entre las grietas y los símbolos. La hacienda ya no era un lugar de miedo y oscuridad, era un testimonio de resiliencia, memoria y justicia. Sabía que la historia de este lugar continuaría, pero que nosotros habíamos escrito la página más importante, aquella que aseguraba que nunca más los secretos serían utilizados para oprimir, sino para recordar, proteger y enseñar. La hacienda había elegido a quienes estaban dispuestos a enfrentar la verdad. Y nosotros, con cada paso hacia la luz, comprendimos que la verdadera fuerza residía en conocer, aceptar y actuar con valentía frente a la oscuridad, transformando siglos de miedo en esperanza y libertad.